Conferencia 12. 30 de junio de 1908, Nuremberg. Resumen de esta conferencia. Solo es posible que el hombre alcance la libertad y el amor mediante el descenso del mal al abismo. El principio de Sorat tiene su origen en otras épocas del mundo y debe satisfacerse con aquellos que han caído, con aquellos que se han endurecido en la materia en la tierra. Estos serán los anfitriones de Sorat. ¿Qué significan los conceptos primera muerte y segunda muerte para el escritor del Apocalipsis? El clarividente hombre Júpiter vivirá conscientemente en otras condiciones morales. El cuerpo astral ya transformado a través del ego será capaz de trabajar en el cuerpo etérico. El ayudante que hace esto posible es el ser crístico. Solo más tarde el hombre, con la ayuda del Padre, podrá trabajar en el cuerpo físico. La primera muerte es el abandono del último cuerpo físico. Entonces los hombres continúan viviendo en la tierra espiritualizada con todo lo que ha sido introducido en el cuerpo etérico con la ayuda de Cristo. Viven en armonía con el principio de Cristo. El cuerpo etérico de quienes lo han rechazado se adaptará al cuerpo físico y vivirá en discordia y deseo ardiente. En una mayor espiritualización de la tierra ya no habrá cuerpos etéricos. Los que han recibido a Cristo lo desecharán sin dificultad, los demás lo sentirán como una segunda muerte en cada sucesiva forma astral. Esa es la muerte segunda. Aquellos que han alcanzado la meta en la tierra esbozan el plan para la evolución de Júpiter, es decir, la Nueva Jerusalén. Aquellos que han rechazado las fuerzas que la conciencia de Júpiter puede darles serán aquellos que se han quedado atrás, hundidos abajo. Pero aún será posible convertir un número determinado. No será hasta la encarnación de Venus que llegue la decisión inalterable. Es la inteligencia corrupta la que cae presa de la bestia. Por tanto, el número de la bestia es el número del hombre. La regularidad de la Nueva Jerusalén se describe en el cubo de la última imagen. Inicio de la conferencia. Cierto temor respecto al destino de la humanidad en el futuro puede invadir a quien entra con sentimientos en los pensamientos que nos ocuparon al final de nuestra última conferencia. Se nos presentó una imagen de este futuro de la humanidad que, por un lado, era grande y poderosa, lo llenaba a uno de bienaventuranza y mostraba la condición futura del hombre que ha comprendido la misión de nuestra era actual sobre la tierra, que ha recibido al Cristo Espíritu y por lo tanto es capaz de seguir el ritmo de la necesaria espiritualización de nuestra tierra, una imagen gloriosa y bendita de aquellos hombres que en el cristianismo exotérico son llamados los redimidos y, no del todo apropiadamente, los elegidos. Pero también había que presentarles la imagen opuesta, la imagen del abismo en el que se encuentra una humanidad que no estaba en condiciones de recibir el Espíritu de Cristo, que permaneció en la materia, que se excluyó, por así decirlo, del proceso de espiritualización que conduce hacia el futuro. Y esta parte de la humanidad que se ha alejado de la tierra espiritualizada y, en cierto sentido, separado de ella, avanza hacia un destino espantoso. Cuando la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos nos mira con furia desde el abismo, la bestia descarriada por el otro ser espantoso, la bestia de 2 cuernos, esta imagen suscita miedo y horror, y muchos preguntan con razón. ¿No es difícil e imprudente por parte de la providencia conducir a un número de hombres a un destino tan espantoso y, en cierto modo, condenarlos al abismo del mal? Y podría surgir la pregunta. ¿No hubiera sido más apropiado que una sabia providencia hubiera evitado este terrible destino desde el principio? En respuesta a estas preguntas, podríamos, para empezar, decir algo abstracto, teórico, y esto ya significa mucho para quien puede captar esta afirmación teórica. Es muy sabio que la providencia se haya ocupado de que este terrible destino sea posible para varios hombres. Porque si al hombre le fuera imposible hundirse en el abismo del mal, no habría podido alcanzar lo que por una parte llamamos amor y por otra libertad. Ya que para el ocultista la libertad está inseparablemente ligada a la idea del amor. Sería imposible que el hombre desarrollara el amor y la libertad sin la posibilidad de navegar hacia el abismo. Un hombre incapaz, por su propia y libre decisión, de elegir el bien o el mal, sería un ser que solo sería conducido por un hilo conductor hacia un bien que debe alcanzarse necesariamente y que no tendría poder para elegir el bien de sus seres queridos por su propia voluntad plenamente purificada, por el amor que brota de la libertad. Si al hombre le fuera imposible seguir las huellas del monstruo de los 2 cuernos, también le sería imposible seguir a Dios por su amor individual. Fue conforme a una sabia providencia dar la posibilidad de libertad a la humanidad que se ha ido desarrollando a través de nuestro sistema planetario, y esta posibilidad de libertad no podría darse con otra condición que la de que el hombre mismo tenga que elegir libremente entre el bien y el mal.
Pero se podría decir que esto es solo una teoría vacía, y el hombre se eleva lentamente hasta el punto en que no solo lo dice con palabras y lo acepta en momentos de especulación como una especie de explicación, sino que también lo experimenta en su sentimiento. Rara vez el hombre se plantea ahora el pensamiento. Te doy gracias, oh sabia providencia, porque me has hecho posible traerte un amor que no es forzado sino que brota libre en mi propio pecho. Que no me obligas a amarte, sino que me has dado mi elección de seguirte. Sin embargo, el hombre tiene que estar a la altura de este sentimiento si realmente quiere sentir esta explicación teórica. Sin embargo, podemos ofrecer un consuelo adicional, o, mejor dicho, otra seguridad tranquilizadora, a partir de una observación clarividente del mundo. Porque en nuestra última conferencia dijimos que hoy en día solo tiene una tendencia casi inalterable al abismo quien ya está enredado de alguna manera en las puntas de la bestia de dos cuernos, que lleva a los hombres a la práctica de la magia negra. Incluso aquellos que ahora caen en las artes de la magia negra podrán retirarse en el futuro. Pero aquellos que no entran en ningún contacto con las artes de la magia negra, y esto es por el momento el caso de la mayoría de la gente, estos pueden tener sin embargo una cierta tendencia en el período posterior a la guerra de todos contra todos, hacia el mal final, pero la posibilidad en el futuro de volver atrás y seguir el bien será mucho mayor que la compulsión de seguir incondicionalmente el mal. De estas conferencias se puede ver que para aquellos que ahora recurren a una concepción espiritual del mundo, para vivir más allá de la gran guerra en la sexta época, que está representada por la apertura de los sellos, existe la posibilidad de recibir el principio de Cristo. Podrán recibir los elementos espirituales establecidos en la época representada por la comunidad de Filadelfia, y en un futuro próximo manifestarán una fuerte tendencia a volverse espirituales. Aquellos que hoy adoptan una visión espiritual reciben una poderosa disposición para emprender el sendero ascendente. No se debe dejar de reconocer cuán importante es, incluso hoy en día, que muchas personas no hagan oídos sordos a la concepción antroposófica del mundo, que trae a la humanidad de manera plenamente consciente los primeros gérmenes de vida espiritual, mientras que antiguamente esto ocurría inconscientemente. Eso es lo importante, que esta porción de la humanidad lleve consigo las primeras tendencias conscientes hacia el movimiento ascendente. A través de un grupo de personas que se dedican hoy a la fundación de una gran hermandad que perdurará hasta la época de los 7 sellos, se ayudará a aquellos otros que hoy todavía hacen oídos sordos a las enseñanzas de ciencia espiritual. Por el momento, todavía tenemos que pasar por muchas encarnaciones de las almas actuales antes de la gran guerra de todos contra todos, y nuevamente hasta el punto decisivo después de la gran guerra. Y después, en la época de los sellos, también nosotros tendremos que pasar por muchos cambios, y los hombres tendrán muchas veces la oportunidad de abrir sus corazones a la concepción espiritual del mundo, que hoy fluye a través del movimiento antroposófico. Habrá muchas oportunidades, y no debéis imaginar que las oportunidades futuras serán solo las que son hoy. La forma en que somos capaces de dar a conocer a los demás la visión espiritual del mundo es todavía muy débil. Incluso si un hombre hablara ahora de tal manera que su voz sonara directamente como el fuego del espíritu, eso sería débil en comparación con las posibilidades que existirán en cuerpos posteriores y más desarrollados para dirigir nuestra vida. Compañeros de este movimiento espiritual. Cuando la humanidad en su conjunto se haya desarrollado cada vez más en épocas futuras, habrá medios muy diferentes a través de los cuales la concepción espiritual del mundo podrá penetrar en los corazones de los hombres, y la palabra más ardiente hoy es pequeña y débil. Comparado con lo que funcionará en el futuro para dar a todas las almas la posibilidad de la concepción espiritual del mundo. Todas las almas que ahora viven en cuerpos en los que ningún corazón late por esta concepción espiritual del mundo. Estamos en el comienzo del movimiento espiritual y crecerá. Se necesitará mucha obstinación y mucha dureza para cerrar el corazón y la mente a las poderosas impresiones del futuro. Las almas que ahora viven en cuerpos que tienen el corazón para oír y sentir la antroposofía, ahora se están preparando para vivir en cuerpos en el futuro en los que se les dará poder para servir a sus semejantes, que a ese momento habían sido incapaces de sentir este corazón latir dentro de ellos. Solo nos estamos preparando para los preparadores, por el momento nada más. El movimiento espiritual no es hoy más que una llama muy pequeña. En el futuro se convertirá en un poderoso fuego espiritual. Cuando traemos esta otra imagen a nuestra mente, cuando la dejamos entrar directamente en nuestros sentimientos, entonces vivirá en nosotros un sentimiento muy diferente y una posibilidad muy diferente de conocimiento acerca de este hecho. Hoy es lo que llamamos magia negra en la que los hombres pueden, en cierto modo, caer consciente o inconscientemente.
Aquellos que ahora viven sin pensar, que están completamente al margen de la concepción espiritual del mundo, que viven en su cómodo letargo cotidiano y dicen, ¿qué me importa a mí lo que digan estos antropósofos soñadores? Estos tienen las menores posibilidades de entrar en el círculo de la magia negra. En su caso, ahora solo están descuidando la oportunidad de ayudar a sus semejantes en el futuro en sus esfuerzos por alcanzar la vida espiritual. En cuanto a ellos mismos, todavía no han perdido el contacto. Pero aquellos que hoy comienzan de manera injustificada a oponerse a la vida espiritual, en realidad están absorbiendo en sí mismos, desde los primeros comienzos, los gérmenes de algo que podríamos llamar magia negra. Hay muy pocos individuos hoy que hayan caído ya en la magia negra en el sentido espantoso en que realmente debe hablarse de horrible arte de la humanidad. Este ser seductor es de una naturaleza completamente diferente a la del hombre. Tiene su origen en otras épocas del mundo. Ha adquirido las tendencias de otras épocas del mundo y sentirá profunda satisfacción cuando se encuentre con seres como aquellos malvados que se han negado a acoger interiormente el bien que puede fluir de la tierra. Este ser no ha podido recibir nada de la tierra. Ha visto venir la evolución terrenal pero ha dicho, no he progresado con la tierra de tal manera que pueda obtener algo de la existencia terrenal. Este ser solo pudo haber obtenido algo de la tierra si pudo obtener el gobierno en un momento determinado, es decir, cuando el principio crístico descendió a la tierra. Si el principio de Cristo hubiera sido estrangulado en su germen, si Cristo hubiera sido vencido por el adversario, habría sido posible que toda la tierra sucumbiera al principio de Sorat. Pero esto no sucedió, y por eso este ser tiene que contentarse con aquellos que no se han inclinado hacia el principio crístico, que han permanecido incrustados en la materia. Ellos en el futuro formarán sus cohortes. Ahora bien, para comprender mejor estas huestes debemos considerar dos ideas que en cierto sentido pueden servir como clave para ciertos capítulos del Apocalipsis. Debemos estudiar las ideas de la primera muerte y la segunda muerte. ¿Cuál es la primera muerte y cuál es la segunda muerte del hombre o de la humanidad? Debemos formarnos una imagen clara de las ideas que el escritor del Apocalipsis relacionó con estas palabras. Para ello debemos recordar una vez más las verdades elementales relativas a la existencia humana. Pensemos en un ser humano de hoy en día. Vive de tal manera que desde la mañana, cuando se despierta, hasta la tarde, cuando se duerme, está formado por 4 principios. El cuerpo físico, el cuerpo etérico, el cuerpo astral y el yo. También sabemos que durante su existencia terrenal el hombre trabaja desde su yo sobre los principios inferiores de su ser, y que durante la existencia terrestre debe lograr poner el cuerpo astral bajo el control del yo. Sabemos que a la Tierra le seguirá su próxima encarnación, Júpiter. Cuando de manera principal haya alcanzado Júpiter aparecerá como un ser diferente. El hombre Júpiter habrá trabajado a fondo desde su yo sobre su cuerpo astral. Y cuando hoy decimos, el hombre terrestre que está ante nosotros en estado de vigilia ha desarrollado cuerpo físico, cuerpo etérico, cuerpo astral y yo, debemos decir del hombre Júpiter. Habrá desarrollado cuerpo físico, cuerpo etérico, cuerpo astral y yo, pero habrá cambiado su cuerpo astral en yo espiritual. Vivirá en un nivel superior de conciencia, un nivel que puede describirse de la siguiente manera. La antigua conciencia de imagen oscura de la luna, que existió también en las primeras épocas de la conciencia de la Tierra, estará nuevamente allí con sus imágenes, como conciencia clarividente, pero estará equipada con el yo humano, de modo que con esta conciencia de Júpiter el hombre reflexionará tan lógicamente como lo hace ahora con su conciencia diurna en la Tierra. Por lo tanto, el hombre Júpiter poseerá una visión espiritual de cierto grado. Una parte del mundo del alma quedará abierta para él. La voluntad percibirá el placer y el dolor de quienes lo rodean en imágenes que surgirán en su conciencia imaginativa. Por lo tanto, vivirá en condiciones morales completamente diferentes. Ahora imagina que, como hombre de Júpiter, tienes un alma humana ante ti. El dolor y el placer de esta alma surgirán en imágenes ante ti. Las imágenes de la pareja de la otra alma os angustiarán, y si no quitáis el dolor del otro os será imposible sentiros felices. Las imágenes de dolor y sufrimiento atormentarían al hombre de Júpiter con su exaltada conciencia si no hiciera nada para aliviar este dolor y al mismo tiempo eliminara sus propias imágenes angustiosas que no son más que la expresión del dolor que lo rodea. No será posible que uno sienta placer o dolor sin que otros también lo sientan. Así vemos que el hombre adquiere un estado de conciencia completamente nuevo además de su actual conciencia del yo. Si queremos comprender la importancia de esto en la evolución, debemos volver a prestar atención al hombre cuando duerme. Durante este estado, el cuerpo físico y el cuerpo etérico yacen en la cama, y su yo y su cuerpo astral están afuera.
Durante la noche, si hablamos un poco inexactamente, abandona cruelmente sus cuerpos físico y etérico. Pero al poder liberarse durante la noche de sus cuerpos físico y etérico, al poder vivir de noche en el mundo espiritual, es posible que el hombre durante esta existencia terrenal trabaje transformadoramente desde su yo sobre su cuerpo astral. ¿Cómo hace él esto? Para describir esto claramente tomemos al hombre en su estado de vigilia. Supongamos que además de su trabajo y deberes profesionales dedica un poco de tiempo a consideraciones más elevadas para hacer suyos los grandes impulsos que brotan del Evangelio de Juan, de las palabras. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios. Supongamos que deja surgir en él los grandes cuadros que le presenta el Evangelio de Juan, de modo que siempre le llena el pensamiento. Al principio de nuestra era vivía en Palestina un ser que deseo seguir. Ordenaré mi vida de tal manera que todo sea aprobado por este ser. Y me consideraré como un hombre que ha tomado esta personalidad como su ideal. Pero no debemos pensar con intolerancia que solo se puede tomar el Evangelio de Juan. Es posible de muchas otras maneras sumergirse en algo que pueda llenar el alma con tales imágenes. Y aunque en cierto modo debemos describir el Evangelio de Juan como la mayor revelación que se ha originado en la humanidad, la que puede ejercer el efecto más poderoso, podemos, sin embargo, decir que otros que se dedican a la sabiduría del Vedanta o se sumergen en el Bhagavad Gita o en el Dhammapada, también tendrán suficientes oportunidades en las siguientes encarnaciones para llegar al principio crístico simplemente a través de lo que así han adquirido. Supongamos que durante el día un hombre llena su mente con imágenes e ideas como estas, luego su cuerpo astral es capturado por estos pensamientos, sentimientos e imágenes, y forman fuerzas en su cuerpo astral y producen diversos efectos en él. Entonces cuando el hombre se retira de sus cuerpos físico y etérico por la noche, estos efectos permanecen en el cuerpo astral, y aquel que durante el día ha podido sumergirse en las imágenes y sentimientos del Evangelio de Juan ha producido algo en su cuerpo astral, el que durante el día ha podido sumergirse en las imágenes y sentimientos del Evangelio de Juan la noche aparece en él como un efecto poderoso. De esta manera el hombre trabaja hoy durante la conciencia de vigilia en su cuerpo astral. Solo el iniciado puede tomar hoy conciencia de estos efectos, pero los hombres se están desarrollando gradualmente hacia esta conciencia. Quienes alcancen la meta de la evolución terrestre tendrán entonces un cuerpo astral completamente impregnado del yo y del contenido espiritual que habrá formado. Tendrán esta conciencia como resultado, como fruto de la evolución terrestre, y la llevarán a la evolución de Júpiter. Podríamos decir que cuando el período de la Tierra haya llegado a su fin, el hombre habrá adquirido capacidades que están simbólicamente representadas por la construcción de la Nueva Jerusalén. Entonces el hombre ya mirará ese mundo pictórico de Júpiter. Entonces el yo espiritual estará plenamente desarrollado en él. Esa es la meta de la evolución de la Tierra. Entonces, ¿qué ganará el hombre en el curso de su evolución terrenal? ¿Cuál es el primer objetivo? La transformación del cuerpo astral. Este cuerpo astral, que hoy está siempre libre de los cuerpos físico y etérico, por la noche aparecerá en el futuro como una porción transformada del ser humano. Puede aportar lo que gana en la Tierra. Pero esto no sería suficiente para la evolución de la Tierra. Imaginemos que el hombre saliera del cuerpo físico y del cuerpo etérico cada noche y llenara su cuerpo astral con lo que había adquirido durante el día, pero que los cuerpos físico y etérico no fueran tocados por ello. Entonces el hombre todavía no alcanzaría su objetivo terrenal. Algo más debe ocurrir. Debe ser posible para el hombre durante su evolución terrenal imprimir, al menos en el cuerpo etérico, lo que ha tomado en sí mismo. Es necesario que este cuerpo etérico reciba también efectos de lo que el hombre desarrolla en su cuerpo astral. El hombre todavía no puede por sí mismo trabajar en este cuerpo etérico. En Júpiter, cuando haya transformado su cuerpo astral, podrá trabajar también en este cuerpo etérico, pero hoy no puede hacerlo. Todavía necesita ayuda, por así decirlo. En Júpiter podrá iniciar el verdadero trabajo en el cuerpo etérico. En Venus trabajará sobre el cuerpo físico. Esta es la parte más difícil de superar. Hoy todavía tiene que abandonar cada noche el cuerpo físico y el etérico y salir de ellos. Pero para que el cuerpo etérico pueda recibir sus efectos, para que el hombre aprenda gradualmente a trabajar en él, necesita una ayuda. Y el ayudante que hace esto posible no es otro que Cristo, mientras que designamos como Padre al ser que ayuda al hombre a trabajar en el cuerpo físico. Pero el hombre no puede trabajar en su cuerpo físico antes de que llegue el ayudante que hace posible trabajar en el cuerpo etérico. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie adquiere la capacidad de trabajar en el cuerpo físico si no ha pasado por el principio crístico.
Sin embargo, cuando haya alcanzado la meta de la evolución terrenal, el hombre tendrá la capacidad, al ser capaz de transformar su cuerpo astral por su propio poder, de trabajar también sobre el cuerpo etérico. Esto se lo debe a la presencia viva del principio de Cristo en la Tierra. Si Cristo no se hubiera unido a la Tierra como ser viviente, si no hubiera entrado en el aura de la Tierra, lo que se desarrolla en el cuerpo astral no se comunicaría al cuerpo etérico. De esto vemos que quien se encierra alejándose del principio crístico se priva de la posibilidad de trabajar en su cuerpo etérico de la manera necesaria durante la evolución terrenal. Así podremos caracterizar de otra manera las dos clases de hombres que encontramos al final de la evolución de la Tierra. Tenemos aquellos que han recibido el principio crístico y así transformaron su cuerpo astral, y que han obtenido la ayuda de Cristo para transformar también el cuerpo etérico. Y tenemos a los otros que no vinieron al principio de Cristo, quienes tampoco pudieron cambiar nada en el cuerpo etérico, porque no pudieron encontrar al ayudante, Cristo. Ahora miremos el futuro de la humanidad. La Tierra se espiritualiza, es decir, el hombre debe perder por completo algo que ahora en su existencia física considera que le pertenece. Podemos formarnos una idea de lo que le sucederá al hombre si consideramos el curso ordinario de su vida después de la muerte. Pierde el cuerpo físico al morir. Es a este cuerpo físico al que debe los deseos e inclinaciones que lo ligan a la vida ordinaria. Y hemos descrito lo que el hombre experimenta después de la muerte. Tomemos como ejemplo a una persona a la que le gusta algún alimento particularmente delicado. Durante la vida puede disfrutar de esto, pero no después de la muerte. El deseo, sin embargo, no cesa, porque éste no está asentado en el cuerpo físico sino en el cuerpo astral, y como el instrumento físico está ausente es imposible satisfacer este deseo. Estas personas miran desde Kamaloka hacia el mundo físico que han abandonado. Ven allí todo lo que podría darles satisfacción, pero no pueden disfrutarlo porque no tienen un instrumento físico para ese propósito. A través de esto experimentan una sed ardiente. Así ocurre con todos los deseos que permanecen en el hombre después de la muerte y que están relacionados con el mundo físico, porque solo pueden satisfacerse a través de instrumentos físicos. Este es el caso siempre después de la muerte. Cada vez que el hombre ve que su cuerpo físico se desvanece, y como algo de este cuerpo físico permanece en él, todavía lo impulsa al mundo ordinario del plano físico, y hasta que se haya destetado de este en el mundo espiritual, vive en el fuego del deseo. Ahora imaginemos la última encarnación terrenal antes de la espiritualización de la Tierra, el abandono del último cuerpo físico. Aquellos que ahora viven en la Tierra habrán progresado tanto a través del principio de Cristo que, en cierta manera, no les será muy difícil dejar de lado el último cuerpo físico. Sin embargo, se verán obligados a dejar algo, porque todo lo que pueda dar placer de los objetos de esta Tierra habrá desaparecido para siempre de la Tierra espiritual. Pensemos en la última muerte posible en nuestra evolución terrestre, pensemos en el abandono del último cuerpo físico. Es esta última muerte de las encarnaciones la que en el Apocalipsis se llama la primera muerte, y aquellos que han recibido el principio crístico ven este cuerpo físico como una especie de cáscara que se cae. El cuerpo etérico ahora se ha vuelto importante para ellos porque, con la ayuda de Cristo, se ha vuelto tan organizado que por el momento está adaptado al cuerpo astral y ya no desea ni anhela lo que está abajo en el mundo físico. Solo a través de todo lo que ha sido introducido en el cuerpo etérico mediante la ayuda de Cristo, los hombres continúan viviendo en la tierra espiritualizada. El principio crístico ha producido armonía entre sus cuerpos astral y etérico. Por otro lado, están aquellos que no han recibido el principio de Cristo. Estos no poseen esta armonía. Ellos también deben perder el cuerpo físico, porque no existe tal cosa en la tierra espiritual. Todo lo físico debe primero disolverse. Permanece como deseos de lo físico, como lo espiritual impuro, como lo espiritual endurecido en la materia. Queda un cuerpo etérico que el Cristo no ha ayudado a adaptar al cuerpo astral, pero que sí se adapta al cuerpo físico. Son las almas que sentirán los ardientes fuegos del deseo de la sensualidad física. En el cuerpo etérico sentirán un deseo insaciable y ardiente por lo que han tenido en la vida física y de lo que ahora deben prescindir. Así, en el período siguiente, después de que lo físico se haya disuelto, tenemos hombres que viven en un cuerpo etérico que armoniza con el cuerpo astral, y tenemos otros cuyo cuerpo etérico vive en discordia porque desean lo que se ha alejado del cuerpo físico. Luego, en la etapa posterior de la evolución, llega una condición en la que la espiritualización de la Tierra ha avanzado hasta tal punto que ya no puede existir ni siquiera un cuerpo etérico.
Aquellos cuyo cuerpo etérico armoniza completamente con el cuerpo astral, dejan a un lado este cuerpo etérico sin dolor, pues permanecen en su cuerpo astral, que está lleno del ser crístico. Sienten el abandono del cuerpo etérico como una necesidad en la evolución, porque sienten dentro de ellos la capacidad de reconstruirlo nuevamente porque han recibido a Cristo. Sin embargo, aquellos que en este cuerpo etérico desean lo que pertenece al pasado no pueden retener este cuerpo etérico cuando todo se vuelve astral. Les será quitado, les será arrancado, y ahora lo perciben como una segunda muerte, como la muerte segunda. Esta muerte segunda pasa desapercibida para aquellos que han armonizado su cuerpo etérico con el cuerpo astral mediante la recepción del principio crístico. La muerte segunda no tiene poder sobre ellos. Pero los demás sienten la muerte segunda cuando tienen que pasar a la futura forma astral. La condición de la humanidad será entonces tal que aquellos que hayan alcanzado la meta de la evolución habrán impregnado enteramente su cuerpo astral con Cristo. Estarán listos para pasar a Júpiter. Sobre nuestra Tierra han elaborado el plan de la evolución de Júpiter. Este es el plan que se llama la Nueva Jerusalén. Viven en un cielo nuevo y una tierra nueva, es decir, Júpiter. Este nuevo Júpiter estará acompañado por un satélite, compuesto por aquellos que están excluidos de la vida en lo espiritual, que han experimentado la muerte segunda y, por tanto, son incapaces de alcanzar la conciencia de Júpiter. Así, tenemos hombres que han avanzado hacia la conciencia de Júpiter, que han alcanzado el yo espiritual. Y aquellos seres que han rechazado las fuerzas que les habrían dado esta conciencia. Son aquellos que solo en Júpiter han alcanzado la conciencia del yo de la Tierra, que existen allí, por así decirlo, como existe ahora el hombre en la Tierra con sus 4 miembros. Pero un hombre así solo puede desarrollarse en la Tierra, solo la Tierra tiene el medio ambiente, el suelo, el aire, las nubes, las plantas, los minerales que son necesarios para el hombre si desea ganar lo que puede ganar dentro de los 4 miembros. Júpiter tendrá una formación muy diferente, será una tierra nueva, el suelo, el aire, el agua, todo será diferente. Será imposible para los seres que solo han adquirido la conciencia terrestre vivir una vida normal. Serán seres atrasados. Pero ahora viene algo más para nuestra comodidad. Incluso en este Júpiter existe todavía una última posibilidad, a través de los fuertes poderes que tendrán los avanzados, de hacer retroceder a esos seres caídos e incluso de convertir un número. Solo con la encarnación de Venus en la Tierra llegará la última decisión, la decisión inalterable. Cuando reflexionemos sobre todo esto, el pensamiento que consideramos recientemente se verá bajo una nueva luz. Ya no provocará ansiedad e inquietud, sino solo la determinación. Haré todo lo necesario para cumplir la misión terrestre. Cuando consideramos todo esto de la manera correcta, se abre ante nosotros una poderosa imagen del futuro de la humanidad y nos hacemos una idea de todo lo que había en el alma iluminada del escritor del Apocalipsis que escribió lo que nosotros, de una manera vacilante, podemos descubrirlo a partir de un estudio del mismo. Cada palabra del escritor, de hecho cada expresión, es significativa. Solo debemos intentar entenderlo claramente. Así, según nuestra última conferencia, en el año 666 se nos hace referencia a la bestia con los 2 cuernos, y luego se hace una declaración notable. Aquí está la sabiduría. El que tenga entendimiento, cuente el número de la bestia, porque es número de hombre. Una contradicción aparente, pero una de las muchas contradicciones que se encuentran en toda obra y exposición ocultista. Puede estar seguro de una cosa. Que una exposición que se desarrolla con tanta fluidez que el intelecto humano ordinario no puede encontrar ninguna contradicción, ciertamente no se basa en un fundamento oculto. Nada en la evolución del mundo es tan superficial y trivial como aquello que el intelecto humano, la inteligencia ordinaria, percibe como libre de contradicciones. Hay que penetrar más profundamente en los sustratos de la contemplación humana y entonces las contradicciones desaparecerán. Quien observa cómo una planta crece desde la raíz hasta el fruto, cómo la hoja verde se transforma en pétalos, estos en estambres, etc., puede decir: aquí tenemos formas contradictorias, la hoja de la flor contradice la hoja del tallo. Pero quien mire más profundamente verá la unidad más profunda en la contradicción. Lo mismo ocurre con lo que el intelecto puede ver en el mundo. Es precisamente en la sabiduría más profunda donde ve contradicciones. Por lo tanto, no debe perturbarnos cuando aquí en el Apocalipsis nos encontramos con una aparente contradicción. El que tiene entendimiento, medite en el número de la bestia, porque es número de hombre. Una vez más debemos considerar de qué manera es posible que un hombre sea descarriado por la bestia de 2 cuernos.
Hemos señalado que desde mediados de la época Atlante el hombre ha dormido durante el desarrollo espiritual superior, por así decirlo. Este sueño todavía existe en la actualidad. Pero era necesario. Si no hubiera entrado, eso que llamamos intelecto nunca se habría desarrollado. El hombre no poseía esto antes de nuestra época, actuaba por otros impulsos. Sus fotografías lo llevaron a la acción, sin reflexión. Había perdido este antiguo don de la visión espiritual y en su lugar desarrolló el intelecto y, por lo tanto, descendió a la materia. Esto ha corrido un velo sobre el mundo espiritual, pero al mismo tiempo se ha adquirido el intelecto. Esto puede ser un gran obstáculo para el desarrollo espiritual. Al final, no será nada más que este intelecto equivocado, esta inteligencia equivocada, lo que puede impedir que el hombre llegue al principio crístico. Y si aquellos que finalmente sucumbieran a la bestia de dos cuernos pudieran recordar lo que les asestó el peor golpe, dirían: la tendencia a descender al abismo solo llegó más tarde, pero lo que oscureció el principio de Cristo para mí, era el intelecto. Quien tenga este intelecto, reflexione sobre el número de la bestia. Pues solo si el hombre se ha hecho hombre, es decir, si está dotado de este intelecto del ego, puede sucumbir a la bestia 666. Porque el número de la bestia es al mismo tiempo el número de un hombre. Y solo quien posee intelecto puede percibir que esto es así. Es el número de aquel hombre que se ha dejado engañar por su intelecto. Verdades profundas como estas se esconden en estas cosas. Así ves que el escritor del Apocalipsis te da mucho cuando reflexiona sobre las diversas indicaciones que te hemos señalado. Expresa muchas de las verdades conocidas por la ciencia espiritual. Da lo que promete. Él conduce al hombre a la visión de lo que está por venir, a la visión de los seres y poderes que guían el mundo. Él nos conduce al espíritu en el primer sello y a la forma presentada en el último sello. Aquí vemos cómo se le revela espiritualmente la forma regular de la Nueva Jerusalén. La regularidad de la Nueva Jerusalén se indica en el último capítulo mediante su descripción como un cubo. Describir todo lo que hay en esta última imagen nos llevaría demasiado lejos. Ahora es necesario señalar con qué propósito fue escrito el Apocalipsis. De hecho, tendría mucho que decir si tuviera que describir esto en detalle, pero al menos puedes llevarte una pista, una que encontramos en cierta parte del Apocalipsis. El escritor del Apocalipsis dice: llegará un tiempo en que ese alto grado de conciencia se habrá desarrollado realmente, cuando el hombre verá a los seres que dirigen el mundo, los seres representados por el Cordero y por la aparición del Hijo del Hombre, con la espada de fuego. Se nos remite a esto en tonos que contienen esa seguridad de la que hemos hablado. El escritor del Apocalipsis, que es un gran vidente, sabe que en la antigüedad los hombres estaban dotados de una vaga clarividencia. Lo hemos descrito y hemos visto cómo en aquella época las almas eran, por así decirlo, compañeras de los seres en el mundo espiritual, y ellas mismas veían el mundo espiritual. ¿Pero quién ha perdido este don de evidencia? ¿Quién? Ahora debemos plantear esto como una cuestión importante. Hemos visto que fundamentalmente lo perdieron aquellos hombres que fueron conducidos al plano físico, a la vida física, cuando comenzó la segunda mitad de la época Atlante. El hombre miró la formación sólida de nuestra Tierra, los objetos claramente perfilados de nuestra Tierra. La antigua clarividencia desapareció. Se volvió consciente de sí mismo, pero el mundo espiritual estaba cerrado para él. Las formaciones que en la antigüedad llenaban el aire como un océano de niebla, desaparecieron. El aire se volvió claro, el suelo distinto. El hombre descendió a la tierra visible. Esto tuvo lugar relativamente tarde, coincidió con la consecución del intelecto actual, de la actual autoconciencia del hombre. Recordemos ahora lo que se ha dicho sobre esta tierra así como sobre el gran acontecimiento del Gólgota. Si alguien hubiera observado entonces la tierra desde lejos con visión espiritual en el momento en que la sangre manaba de las llagas del Redentor, habría percibido que toda su aura astral cambiaba. Entonces la tierra fue impregnada por la fuerza de Cristo. A través de este evento la tierra podrá reunirse con el sol. Este poder crecerá. Este es el poder que preserva nuestro cuerpo etérico de la muerte segunda. Cristo se convierte cada vez más en el espíritu de la tierra, y el verdadero cristiano comprende las palabras: el que come mi pan me holla. Considera el cuerpo de la tierra como el cuerpo de Cristo. La tierra como cuerpo planetario es el cuerpo de Cristo. Por supuesto, en este momento esto está solo en sus comienzos. Cristo todavía tiene que convertirse en el espíritu tierra. Él se herirá completamente con la tierra, y cuando la tierra más tarde se una con el sol, el gran espíritu tierra, Cristo, será el espíritu sol. El cuerpo de la tierra será el cuerpo de Cristo. Y los hombres deben trabajar en este cuerpo.
Esto comenzó cuando entraron a la Tierra. Han trabajado en esta Tierra con sus fuerzas. En todas las tradiciones se puede encontrar algo que pasa desapercibido porque se comprende poco. Así, por ejemplo, en la tradición persa encontramos que desde que los hombres perdieron la conciencia clarividente se han convertido en seres que han traspasado la tierra. Mientras viven en las fases en las que perforan la tierra, es decir, mientras trabajan sobre la tierra, durante este tiempo en el que perforan el cuerpo de Cristo no ven con conciencia clarividente los poderes guía y, sobre todo ellos, no ven al Cristo cara a cara. Pero el escritor del Apocalipsis se refiere al tiempo en el que no solo aquellos que en aquel entonces tenían visión espiritual verán lo espiritual, sino que la humanidad habrá llegado nuevamente a la etapa en la que será posible ver al ser crístico mismo. Todos lo verán, incluso aquellos que lo traspasaron, aquellos que tuvieron que pasar una porción de su evolución en el cultivo de la tierra, en la perforación de la tierra, verán al Cristo. Porque estos dichos son tales que llevan a quien poco a poco aprende a develarlos profundamente en el mundo imaginativo de los misterios, del lenguaje apocalíptico. ¿Qué quería entonces escribir el apocaliptista? ¿Qué quería representar? Esta pregunta quedará respondida si nos referimos brevemente al origen del Apocalipsis. ¿Dónde encontramos primero lo que está escrito en el Apocalipsis? Si pudieras mirar atrás a los misterios de la antigua Grecia, a los misterios órficos y eleusinos, si pudieras retroceder a los misterios del antiguo Egipto, Caldea, Persia y la India, encontrarías el Apocalipsis en todas partes. Existió, estaba ahí. No quedó escrito, sino que vivió de una generación de sacerdotes a otra, a través de las generaciones de los iniciadores, donde la memoria era tan vívida que se podía dominar un material tan abundante. La memoria, incluso en épocas muy posteriores, era mucho mejor que la nuestra. Basta recordar a los cantantes de la Ilíada, cómo cantaban sus canciones de memoria. Comparativamente no hace mucho tiempo que la memoria se ha deteriorado tanto. En los misterios estas verdades no quedaron escritas, sino que vivieron de generación en generación de los iniciadores. ¿Por qué se escribió el Apocalipsis? Estaba destinado a servir como instrucción para quienes llevaban a los alumnos a la iniciación. En ese momento el que iba a ser iniciado fue sacado del cuerpo físico y permaneció como muerto. Pero cuando fue conducido afuera, el iniciador le permitió ver en su cuerpo etérico lo que más tarde, a través del impulso crístico, podría ver espiritualmente en el cuerpo físico. Así, los antiguos iniciados eran los profetas que podían señalar a Cristo. Y así lo hicieron. Pudieron hacer esto, porque en este Apocalipsis se muestra que Cristo aparecerá en el futuro. El misterio del Gólgota nunca había tenido lugar todavía, donde una persona en el cuerpo físico pudiera exponer históricamente todo el drama de la iniciación. ¿Dónde entonces podría comprenderse la posibilidad de este acontecimiento del Gólgota? En cierto momento los iniciados lo habían comprendido fuera de su cuerpo. Lo que ocurrió en el Gólgota ya había ocurrido antes en otra conciencia. Podría haber habido miles allí, sin embargo, el acontecimiento del Gólgota podría haber pasado desapercibido para ellos. ¿Qué hubiera sido para ellos? La muerte de un condenado común y corriente. Solo fue posible comprender lo que ocurrió en el Gólgota, donde se conoció el contenido de los misterios. Los iniciadores podrían decir: podéis comprender a aquel que os hemos mostrado durante los 3 días y medio, a quien os anunciaron los profetas, si utilizáis los medios que los misterios os pueden dar. El apocaliptista había recibido oralmente la tradición de los misterios. Dijo: si estoy impregnado de lo que se puede experimentar en los misterios, Cristo se me aparece. Por tanto, el Apocalipsis no fue nada nuevo. Pero su aplicación al singular acontecimiento del Gólgota era algo nuevo. Lo esencial fue que para aquellos que tienen oídos para oír fuera posible, con la ayuda de lo que está en el Apocalipsis de Juan, penetrar gradualmente en la verdadera comprensión del acontecimiento del Gólgota. Esta era la intención del escritor del Apocalipsis. Recibió el Apocalipsis de los misterios antiguos. Es un antiguo libro sagrado de la humanidad y solo ha sido presentado externamente a la humanidad por el discípulo a quien el Señor amó y a quien legó la tarea de anunciar su verdadera forma. Debe permanecer hasta que venga Cristo, para que quienes tengan una conciencia más iluminada puedan comprenderlo. Él es el gran maestro del verdadero acontecimiento del Gólgota. Le ha dado al hombre los medios por los cuales puede comprender realmente el acontecimiento del Gólgota. Al comienzo del Apocalipsis, el escritor dice: he tratado de traducir las primeras palabras de tal manera que transmitan el verdadero significado. Esta es la revelación de Jesucristo que Dios dio a su siervo, para mostrarle brevemente lo que debe suceder. Esto se pone en símbolos y se envía por medio de un ángel a su siervo Juan, quien escribió estas cosas.
quiere describirlo brevemente. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras significa: si tuviera que describir en detalle todo lo que sucederá desde ahora hasta la meta de la evolución de la Tierra, tendría que escribir mucho, pero yo lo mostraré en un breve boceto. Los traductores que no pudieron penetrar en el espíritu del Apocalipsis han traducido esto como para mostrar lo que debe suceder pronto. Pensaron que lo que se describe en el Apocalipsis sucedería en un futuro cercano. Pero debería decir: describiré brevemente lo que sucederá. El texto original admite plenamente la verdadera interpretación que he tratado de dar en la introducción. Pensaban que lo que se describe en el Apocalipsis sucedería en un futuro próximo. Pero debería decir: describiré brevemente lo que sucederá. Hemos dicho mucho en estas conferencias sobre este antiguo registro sagrado de la raza humana, mucho sobre los secretos que el Señor impartió a la humanidad por medio del discípulo a quien amaba. Es posible que hayas aprendido de esto que el Apocalipsis es un libro profundo y lleno de sabiduría, y quizás muchos de ellos durante estas consideraciones te hayan preocupado porque muchas cosas en él son muy difíciles de entender. Ahora me gustaría decir una cosa al finalizar nuestros estudios. Todo lo que he podido deciros corresponde exactamente a las intenciones del escritor del Apocalipsis, y siempre fue enseñado de esta manera en las escuelas que han mantenido la intención del escritor del Apocalipsis. Pero esto no es todo lo que se podría decir y se puede profundizar mucho más en las verdades, en los fundamentos del Apocalipsis. Y si penetramos de lleno en todas las profundidades, lo que he podido decir les parecería solo una primera presentación superficial. No se puede hacer de otra manera, al principio solo podemos dar una presentación superficial. Hay que pasar por esto. Hay que empezar por las cosas elementales, y luego, cuando se haya avanzado un poco más, se encontrarán mayores profundidades. Porque debajo de la superficie hay mucho de lo que solo hemos podido revelar muy poco. Si proseguís en el camino que en cierto modo habéis iniciado dirigiendo vuestra atención a la exposición del Apocalipsis de Juan, iréis penetrando poco a poco en las profundidades de la vida espiritual. Llegarás a profundidades que hoy no es posible expresar, porque no se pueden traer a la conciencia, porque nadie tiene todavía oídos para oír. Primero los oídos deben estar preparados para oír, mediante las explicaciones que se han dado hasta ahora. Luego poco a poco estarán allí, serán capaces de escuchar la palabra que fluye a tan honda profundidad a través del Apocalipsis. Si habéis podido recibir un poco de lo que se podría impartir, debéis ser conscientes de que solo se podrán dar las cosas más superficiales, y de ellas solo unas pocas observaciones. Que os dé el impulso de penetrar cada vez más profundamente en lo que solo se puede intuir a través de estas conferencias. Si tuviera que decir solo lo que se puede decir sobre la superficie, todavía tendría que dar conferencias durante muchas semanas. Estas conferencias solo podrían ser un estímulo para seguir estudiando, y quienes sientan el impulso de penetrar más profundamente en el Apocalipsis las habrán recibido de la manera correcta.